Britain will be leaving the European Union. I'm very clear Brexit does mean Brexit. Brexit. Like Chieftain, the UK will be leaving the club. I know you're gonna miss us. Brexit is also a failure of the Union. Hard Brexit. Soft Brexit. What a chaos here in London. Hemos seguido el Brexit de cerca desde el principio. Me acompañan Birgit Maas, nuestra corresponsal en Londres, y Georg Mattes, que nos atiende desde Bruselas. Hemos visto cómo se rompían lazos que costó decenios estrechar. Hemos entrevistado a políticos, activistas, incluso a expertos en lenguaje corporal. Y ahora, tras recorrer el Reino Unido y toda Europa y atravesar el océano, desvelamos. ¿Quiénes son, a nuestro juicio, los mayores perdedores? Y ganadores del Brexit. Quizás pueda arreglarse por vía diplomática sin recurrir a las armas, dejar que entren algunos, pero no todos. A Paul Joy le gusta hablar de sus peces y sus aguas. Su familia pesca desde hace generaciones en la costa de Hastings, en el sur de Inglaterra. Aquí tenemos a los primeros ganadores del Brexit, pues gracias a él los británicos tendrán en exclusividad los caladeros más ricos en pesca de todo el norte de Europa. Ahora podrán pescar mucho más en aguas costeras de Inglaterra. Es justo lo que quería Paul Joy. Recuperar la soberanía sobre nuestras aguas era uno de los puntos del Brexit. Vamos a recuperar el control de nuestras aguas territoriales. Un trago amargo para los europeos, por ejemplo, para los neerlandeses que faenan en esas aguas del Mar del Norte desde hace siglos. Por eso a las 4 de la mañana estamos en esta enorme procesadora de pescado en los Países Bajos. Algunos buques hacen hasta el 80% de sus capturas en la zona británica del Mar del Norte. Toda la industria pesquera neerlandesa se hundiría sin esos caladeros. Éramos compañeros y amigos. Trabajábamos juntos en los caladeros europeos. Y de repente la política lo trastoca todo y somos como extraños. Es una sensación horrible. En Boulogne-sur-Mer, el mayor puerto pesquero francés, el ambiente no es mucho mejor, pero siempre confiaron en que se llegaría a un acuerdo. De otro modo, los británicos no podrían vender su pescado en el mercado europeo. Europa tiene un as en la manga. Los británicos importan el pescado que les gusta comer, por ejemplo, el bacalao para el fish and chips, pero exportan a la Unión casi en su totalidad el que ellos capturan, o sea, arenque, caballa o raya, que a ellos no les gusta. Sin acuerdo comercial, muchos pescadores británicos, como los de Hastings, hubieran sucumbido. Hasta un 90% del pescado que capturan está a la mañana siguiente en los mercados de Bruselas o París. Unos aranceles elevados lo habrían imposibilitado ya antes, pero Paul consideraba aceptable ese riesgo. Como la mayoría de los pescadores británicos, votó a favor del Brexit. El Brexit es una meta a largo plazo. Habrá que esperar para ver sus beneficios en el sector industrial, bancario, financiero, monetario y económico. A corto plazo habrá pérdidas, pero no importa, porque a largo plazo tendremos la ventaja de controlar nuestros propios mares y nuestro propio destino. Cuanto más se piensa, más loco parece todo, ya que la pesca apenas tiene relevancia económica en Gran Bretaña.
Genera justo un 0,1% de su PIB, aunque durante las negociaciones parecía que el sector pesquero fuera más importante que la industria automotriz o el sector financiero de la City de Londres, con sus bancos y empresas aseguradoras sin duda mucho más relevantes para la economía británica. Finalmente, puede afirmarse que el Brexit no tiene tanto que ver con la economía como con un sentimiento y un símbolo, la pretensión de ser una nación insular independiente. Y los británicos se han prestado a pagar un alto precio por esa pretensión. Vi que es una frontera que puede cruzarse sin más, de que en realidad no es una frontera, y si eso cambia, cambiará todo, no solo el paisaje, sino el funcionamiento de nuestro país. Alex Tannock recorrió a pie toda la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, que es del Reino Unido. Hoy nada recuerda que miles de personas perdieron allí la vida. En Irlanda del Norte hubo un conflicto sangriento y los puentes y pasos fronterizos estaban clausurados. Hay cientos de senderos y puentes. Nadie pensaría que aquí hay una frontera. Se puede pasear tranquilamente de la República de Irlanda al Reino Unido, a Irlanda del Norte. La calma que reina aquí hoy se debe a un acuerdo de paz y también al apoyo de la Unión Europea. Para entender lo que hay en juego hay que visitar Belfast. Allí hay enormes peace walls, muros de la paz, que como el muro de Berlín suponen una atracción turística. La diferencia es que los de Belfast siguen cumpliendo una función: impedir la violencia entre vecinos, enfrentados básicamente por la cuestión de pertenecer al Reino Unido o a la República de Irlanda. Fue un poco siniestro entrevistar a Guy Fennell, partidario de la reunificación irlandesa. Fue como volver atrás en el tiempo, a los años 70. Nos habló del IRA, el ejército republicano irlandés, y de los mártires que murieron por sus ideas. Recordamos a los combatientes voluntarios del IRA. Son irlandeses que cayeron e hicieron el mayor sacrificio por la libertad de Irlanda. Ellos también mataron. En todas las guerras hay bajas. Los republicanos consideran que mientras el país siga ocupado, los irlandeses tenemos derecho a la resistencia. ¿Por cualquier medio? Desde luego. ¿Incluso con las armas? Sí, así han pensado siempre los republicanos. En el referéndum del Brexit, la mayoría de los norirlandeses votaron a favor de permanecer en la Unión Europea. Y quienes votaron por la salida lo hicieron para demostrar su adhesión a Gran Bretaña y su alejamiento de la República de Irlanda. Es decir, abandonar una comunidad para seguir perteneciendo a otra, aunque algunos se arrepienten. Si pudiera volver atrás y votar de nuevo en el referéndum, cambiaría de idea y votaría por la permanencia, simplemente porque el Brexit agrava los problemas que ya tenía Irlanda del Norte. Y este país ha peleado mucho durante largo tiempo para responder al sectarismo y ofrecer un futuro mejor a todos los ciudadanos. Ahora el tema del Brexit vuelve a polarizar la comunidad. En la Unión Europea cualquiera podía sentirse británico, irlandés o ambas cosas. Nadie tenía que elegir una identidad. Mientras Irlanda del Norte permaneció en la Unión Europea, el comercio entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido y la Unión Europea era relativamente simple. Pero eso se acabó. Se ha logrado evitar una frontera dura dentro de la isla, pero a costa de transferirla al Mar de Irlanda, o sea, entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Podrían llegar a exigirse documentos de exportación entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.
La rabia es patente en todas partes, también en la República de Irlanda, por ejemplo, entre quienes ahora tendrán que hacer más burocracia, como Martin McVicar, que exporta carretillas elevadoras. Cualquier irlandés le dirá que el Brexit es una imposición y por eso una locura. El problema es que el resultado no dependía de nosotros, sino de los británicos, y el resultado no es el que los irlandeses queríamos. En lo que respecta a Irlanda del Norte, en realidad el Brexit ayuda a los que desean separar Irlanda del Norte del Reino Unido. Los denominados republicanos podrían ser los ganadores del Brexit. De repente, una reunificación de la República de Irlanda e Irlanda del Norte vuelve a ser una posibilidad. Es algo nuevo y es consecuencia directa del Brexit. El Brexit podría llegar a significar el fin del Reino Unido. Escocia tiene una fuerte identidad propia y muy diferenciada de la inglesa. Hace 6 años, los escoceses votaron en contra de la independencia. En un referéndum manifestaron su voluntad de seguir formando parte del Reino Unido. Pero eso fue antes del Brexit. Hoy muchos escoceses no quieren abandonar la Unión Europea y no perdonan a los ingleses que votaran la salida. Cuando pienso en aquella fría mañana en Edimburgo, siento un escalofrío. Fue el invierno pasado. Nos reunimos con unos escoceses muy intrépidos que nadan en el Mar del Norte en invierno. No son un grupo político. A nosotros nos trataron con gran amabilidad, pero para los ingleses solo tenían palabras duras. Vete al cuerno, Inglaterra. Por desgracia, Inglaterra entera. Danos la independencia. Podemos cuidar de nosotros mismos. Nos sentimos ignorados, nos sacan de la Unión Europea contra nuestra voluntad. Es horrible. Tommy Shepherd, diputado nacionalista escocés en el Parlamento de Westminster, está convencido de que antes o después Escocia ingresará de nuevo en la Unión Europea. Ha habido ya muchos gestos extremadamente amistosos y generosos de otros países europeos. Nos han dicho que si Gran Bretaña sale al final, la Unión Europea recibiría con los brazos abiertos a una Escocia independiente. Los nacionalistas escoceses son claros ganadores. Encabezan todas las encuestas recientes. Hoy, la mayoría de los escoceses votarían por la independencia. El agua del Caribe no es tan fría como la de Escocia, pero a miles de kilómetros en Anguila la gente está tan enojada por el Brexit como en Edimburgo. Aquí casi todos tienen pasaporte británico. Anguila es un territorio británico de ultramar y aquí rigen solo en parte las normas del Reino Unido. Por eso los 15.000 isleños no pudieron votar en el referéndum del Brexit. Los anguileños deberíamos haber tenido derecho a participar en la votación del Brexit. Nadie debería decidir sobre nuestro destino. Nos pone en situación precaria porque puede perjudicarnos económicamente. Nos sentimos como si no fuéramos parte del territorio británico. Pertenecemos a Europa y Gran Bretaña, y al final saldremos perdiendo. Fuimos allá tras el gran huracán de 2017, pero la mayoría de los anguileños piensan que a largo plazo el Brexit tendrá efectos mucho más graves que el huracán. Ya ahora se sabe que Anguila pierde las subvenciones europeas, buena parte de su presupuesto. Y sus relaciones con la isla vecina de Saint-Martin se complicarán, porque esta pertenece a Francia y por tanto seguirá siendo parte de la Unión Europea. El transporte, el comercio y el sistema sanitario de Anguila dependen de Saint-Martin. Igual que a los escoceses, se les expulsa de la Unión Europea contra su voluntad. Los ciudadanos normales serán claros perdedores del Brexit. Y al igual que en Escocia, eso consolida en Anguila a los partidarios de la independencia.
Georg y yo visitamos con frecuencia la City de Londres. Así se conoce el mayor centro financiero de Europa de enorme importancia para la economía británica. Tenemos las competencias, el saber y la cultura necesarios para gestionar el sistema financiero. Y quizás otros países europeos no lo tienen. El 10% de los ingresos fiscales provienen de la City. Aún veo a Inga Beale sentada ante su escritorio en aquel palacio de cristal con una vista magnífica sobre la ciudad. Una imagen que destila poder. La visitamos poco después del referéndum, cuando era directora general del mercado de seguros Lloyd's of London. Dijo que el negocio con clientes de la Unión factura 4.000 millones de euros. Pero el sector financiero ha salido perdiendo en las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio. Por entonces se confiaba en que bancos y aseguradoras conservarían su autorización para operar en la Unión Europea, los derechos de pasaporte. Para nosotros sería ideal mantener los derechos de pasaporte. Ya dijimos incluso antes del referéndum que era muy importante poder seguir asegurando a nuestros clientes en la Unión Europea, a 27 países. Sería excelente poder continuar. Pero de los derechos de pasaporte ya ni se habla. Las empresas financieras salen bastante perjudicadas por el Brexit y eso ha provocado ya el éxodo de unos 10.000 empleos a la Unión Europea. A eso se añaden 1.000 millones de libras en depósitos que han salido de Gran Bretaña hacia los 27 estados de la Unión Europea. Es el equivalente al 10% de todos los depósitos gestionados en el Reino Unido. Londres sigue siendo la principal plaza financiera de Europa, pero también es un claro perdedor. Y continuará perdiendo influencia. Los ganadores del Brexit son otros escenarios financieros en Europa. Dublín, Luxemburgo, Frankfurt, todos se benefician ya del Brexit. Hago esto por mi país y por mi generación, porque creo firmemente en el proyecto europeo y estoy firmemente convencida de que el Brexit perjudicará a la sociedad. Madeleine Kay luchó infatigablemente contra el Brexit y por un segundo referéndum. Estaba continuamente ante el Parlamento, casi vivía allí. Aparcó sus estudios para dedicar todo su tiempo a su causa. El problema es que los jóvenes llegaron tarde. La mayoría quería seguir dentro de la Unión Europea, pero no acudieron a votar en número suficiente y por eso perdieron. Perdieron muchas cosas. La posibilidad de vivir, trabajar o estudiar en el continente, algo natural para sus padres, deja de serlo para los jóvenes. Y lo mismo en dirección contraria. Entrevisté, por ejemplo, a Szymon, un contable polaco. Es uno de los 3 millones de ciudadanos de la Unión Europea que viven en Gran Bretaña. Personas como Szymon y su esposa pueden permanecer en Gran Bretaña si se acogen oficialmente al sistema de registro de ciudadanos de la Unión Europea, pero ya no es tan fácil. La idea de la Unión Europea era que uno puede moverse de una ciudad a otra, de un país a otro, como dentro de su propio país. Todo el que vino a Gran Bretaña confiaba en ello. Y de repente te dicen, lo lamento, no puedes vivir aquí. Tienes que irte y dedicarte a otra cosa para la que nunca te preparaste antes de venir aquí. Por eso muchos europeos han decidido regresar a su país y dejan un gran vacío de competencias. Mi amiga Rosa McNamara es médica de emergencias y trabajaba en un hospital universitario de Londres. Cuando la visité, estaba preparando su mudanza a Dublín.
Uno de los motivos principales para irnos es la incertidumbre por el futuro de mis 2 hijos. No sé qué implicaciones puede tener para ellos. Si estudian aquí, ¿qué se les va a permitir? ¿Supondría una desventaja para ellos? Miles de médicos y enfermeros de la Unión Europea han abandonado ya Gran Bretaña, generando un enorme problema para el sistema sanitario. Hay 100.000 puestos vacantes y un déficit abrumador de personal, lo que repercute en los pacientes. En este caso, los ganadores son los partidarios del Brexit. Naturalmente no podían prever que coincidiría con una pandemia, pero sabían que la salida traería ciertos efectos negativos y para ellos lo importante es hacerla realidad. Durante una temporada pareció incluso que la decisión del Brexit podría revertirse y ellos también acudieron infatigables a defenderlo ante el Parlamento. Y no solo los mayores, también muchos jóvenes son partidarios convencidos del Brexit, como Alice Grant y su hermana Beatriz, que aún iban a la escuela. La democracia y la soberanía nacional no son un regalo del cielo. Tenía amigos que decían, me quedaré sin Erasmus. Y yo contestaba, 17,4 millones de personas votaron por salir. Stephen Betts estaba orgulloso de su cosecha y de todo el trabajo invertido. Pasamos con él media jornada en sus campos, repletos de hortalizas. Estaba tremendamente frustrado por el resultado del Brexit. La gente no sabe hasta qué punto dependemos de que venga mano de obra extranjera. La mayoría de los agricultores ingleses votaron a favor de la salida, a pesar de que muchos dependen de subvenciones de la Unión Europea. Pero en la campaña del referéndum se les prometió que no tendrían pérdidas porque el gobierno británico compensaría la falta de subsidios europeos. Ahora parece que los agricultores podrían perder en los próximos 3 años la mitad de sus subvenciones actuales, lo que significará el fin de muchas pequeñas explotaciones. Es probable que desaparezca un porcentaje sustancial de granjas familiares. Y eso no será reversible en 5 o 10 años, aunque te des cuenta de que tu decisión política fue errónea. Una vez que los agricultores abandonan el campo y se dedican a otra cosa, jamás suelen regresar. Frank Langrush y su hijo Edward crían ovejas en Suffolk, un hermoso condado costero. Continúan con el oficio familiar desde hace 3 y 4 generaciones respectivamente y esperan que algún día los hijos de Edward se hagan cargo de la granja. Venden la mayor parte de sus corderos a clientes franceses. Los franceses aprecian los corderos así, con buena presencia, con un peso en canal de 18 a 20 kilos y con algo de grasa, pero poca. Ese es el animal ideal, el que mejor se paga en el mercado. Ellos se opusieron al Brexit desde el principio y la idea de que este reduciría los trámites burocráticos hacía reír a Frank. ¿Menos papeleo? Nuestros funcionarios aman el papel y lo producen en abundancia. De hecho, muchos agricultores acusaban injustamente a Europa de la burocracia, cuando era culpa de nuestra propia gente. Las explotaciones mayores soportan mejor la burocracia necesaria y podrían incluso comprar las pequeñas granjas en quiebra, así que las grandes empresas agrícolas también serán claras ganadoras del Brexit. Mejor solos y sin Europa. De todos modos, estamos en el mercado mundial. Lo mismo sucede con todos los exportadores, pero en industrias procesadoras como la automotriz el cambio será particularmente duro, ya que ahora termina la libre circulación de componentes entre Gran Bretaña y la Unión Europea. De momento vendemos en Alemania, en Francia y en toda Europa como si vendiéramos en el Reino Unido. Si salimos del mercado común, nuestras piezas se considerarán exportaciones, así que tendremos que presentar numerosos formularios y pagar por las autorizaciones aduaneras. Muchos trámites que hoy no tenemos que hacer.
Gamil Magal es un hombre hecho a sí mismo. Su empresa vende elementos de autos a Daimler y BMW. Lo entrevistamos poco antes del referéndum y, como todos los entrevistados del sector automotor, se mostró muy preocupado por el Brexit. Las inversiones en la industria automotriz cayeron hasta en un 80% y la pandemia lo ha hecho aún peor. En este sector, desde luego, hay algunos ganadores. Están en Europa del Este. Algunas grandes automotrices ya están invirtiendo allá en lugar de en Gran Bretaña. Visto con perspectiva europea, la situación es frustrante. El Brexit se vendió a los británicos como algo beneficioso para toda la sociedad, pero al final todos salen perdiendo. Tras todas las entrevistas que he hecho y todos los lugares que he visitado, no logro vislumbrar las ventajas. Al final tengo que concluir que el Brexit solo perjudica a todos. Aumenta la tensión ante Westminster. Por meses hemos oído las protestas pro-europeas. Vivo como alemana en Gran Bretaña y le considero mi hogar. Por otro lado, para mí la Unión Europea es importante como proyecto de paz, pero eso aquí no tiene ningún valor. Recuerdo que hablé de ello con una amiga antes del referéndum y para ella era una idea completamente nueva. Votó a favor del Brexit. Pienso que ambas partes lograrán hallar una nueva forma de relación, algo así como esposos divorciados que continúan siendo amigos. Pero a esa nueva relación le faltará el marco que antes ofrecía la Unión Europea, en el que diversos estados se comprometen a afrontar en común problemas como la migración o la protección del medio ambiente. El mundo globalizado en que hoy vivimos reclama que los estados formen un equipo sólido y en ese equipo faltarán los británicos. Retomaremos el control de nuestro dinero, nuestras fronteras y nuestras leyes. Los partidarios del Brexit deberán explicar ahora qué significa realmente la Gran Bretaña global de la que hablan. Deberán demostrar las ventajas que aporta y que el doloroso proceso de separación, todo este divorcio mereció la pena, porque el Brexit al que asistimos es bastante más duro que el que se prometió en su día. Cuando se arrió la bandera británica ante el Parlamento Europeo, se derramaron lágrimas. También yo sentí un nudo en la garganta y recuerdo lo que pensé aquel día. Lo único positivo del Brexit es que hará conscientes a los países de la Unión Europea de lo que significan sus instituciones, lo que abandonan los británicos y lo que, pese a todas sus imperfecciones, hemos aprendido a valorar. Mehr schätzen gelernt haben.